En la carta a los Romanos, el capítulo 5 y el verso 12, nos encontramos hoy con un hermoso texto que nos va a dar mucha claridad sobre muchos aspectos de la vida humana. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La pregunta de hoy es: ¿por qué se muere la gente? Al estudiar este hermoso pasaje bíblico hay tres aspectos contundentes que es necesario analizarlos. Primero, que el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán. Dios no es el autor del pecado. En el huerto del Edén, donde Dios ubicó a la primera pareja, no había nada que produjera dolor. No, porque no había pecado. ¿Por qué no había pecado? Porque el diablo no había entrado al huerto del Edén. Segundo, que las consecuencias del pecado fueron horripilantes, porque por causa del pecado entró la muerte en el mundo. Y tercero, la muerte alcanzó a toda la humanidad. Ese es el espantoso efecto del pecado. ¿Por qué dice que la muerte pasó a todos los hombres? Porque toda la humanidad estaba en los lomos de Adán. En él fuimos muertos y destituidos de la gloria de Dios. Con todo el respeto que me merecen nuestros amables oyentes, su primer papá fue don Adán y su primera mamá fue doña Eva. Esos fueron nuestros primeros padres. Y de ellos recibimos una herencia pecaminosa. Uno recibe la naturaleza del que lo engendra. Nosotros fuimos engendrados por un miserable pecador llamado Adán y por una mujer llamada Eva. Ambos se rebelaron contra Dios. Esa es la simiente que nosotros traemos. El profeta Isaías en su capítulo 1, verso 6 dice: desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón, es decir, lepra y podrida llaga. Adán fue la cabeza de esa creación primaria. La Biblia dice que esa creación primaria estaba llena de lepra desde la cabeza hasta los pies. Esto quiere decir que el pecado alcanzó a toda la humanidad, es decir, el pecado es universal y naturalmente sus consecuencias también lo son. Por esta causa es que en cada ciudad del mundo, grande o pequeña, hay un cementerio para recordarnos que por causa de ese pecado de Adán y Eva, toda la humanidad terminará descendiendo al polvo de la tierra. Entonces, por el pecado de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Y por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. El pecado de Adán trajo consecuencia que nos hundió en la muerte física y espiritual. ¿Por qué se muere la gente? Sencillamente porque la paga del pecado es muerte. El salario, la recompensa del pecado es muerte. Sencillamente el pecador está muerto delante de Dios y Dios no es Dios de muertos. Todo bebecito que llega a este mundo, y con esto no quiero ofender a nadie, pero eso es lo que está escrito, todo bebecito que llega a este planeta, prescindiendo de quien sea hijo, llega muerto espiritualmente, destituido de la presencia de Dios, y desde el mismo instante en que llega, empieza la cuenta regresiva hacia el sepulcro. Sus días y nuestros días están contados. La carta a los Efesios, el capítulo 2, verso 1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados. Por esto es que la Biblia no habla de confesionarios, porque un muerto no puede hacer nada por otro. El único remedio para la muerte tiene nombre propio, se llama Jesucristo. En la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 1, versos 9 y 10, dice: quien nos llamó y llamó y nos salvó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos,
pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. La muerte halló su destino final a manos del Señor Jesucristo. Él lo dijo: muerte, yo seré tu muerte; aguijón, yo seré tu aguijón. Y más adelante la Biblia dice: yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y Jesús dijo además: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, vida eterna, vida que trasciende más allá de las fronteras del sepulcro. Por todo esto es que ni el Estado, ni la religión, ni la cultura, ni la tecnología jamás podrán restaurar al pecador de su miserable condición espiritual, porque el pecador está muerto. El pecador lo único que necesita, léase bien, lo único que necesita el pecador es que Dios le devuelva la vida. Por eso ninguna institución humana, nada de lo que ha instituido el hombre sirve para la salvación. Ningún religioso, ningún científico podrá resucitar jamás a un muerto. Jesucristo en cambio dijo: el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Solo en Cristo hay resurrección y vida eterna. San Juan 5:24. Jesús venció al diablo con su muerte en el Calvario. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía, porque ya no tiene nada, el imperio de la muerte, o sea, el dominio, el poder y la supremacía en este planeta. El diablo lo perdió todo a manos de Jesucristo, Hebreos 2:14. Y con la resurrección de Jesucristo, Jesucristo derrotó el poder de la muerte. Más adelante Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es el camino para los que están perdidos y equivocados en el error. Él es la verdad para los que están engañados en las tradiciones inventadas por el hombre y en la falsa doctrina. Y Él es la vida para los que están muertos en sus delitos y en sus pecados. Finalmente, ¿por qué la muerte? ¿Por qué se muere la gente? Sencillamente por causa del pecado, porque la paga del pecado es muerte. La única manera de demostrar que uno no tiene pecado es no muriéndose. Por ahí anda un poco de gente diciendo que ellos pueden perdonar pecados, pero eso quiere decir que ellos confiesan que ninguno de ellos ha pecado. Pero la única manera de demostrar que uno no tiene pecado es no muriéndose, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, si ellos se mueren es porque es falsa la enseñanza que ellos dan. El único que murió, pero resucitó para sentarse en los lugares celestiales, para sentarse en el trono de la creación, en el trono del universo, se llama Jesucristo. La muerte no lo pudo vencer. Él destruyó a la muerte. Él derrotó a la muerte con su gloriosa resurrección. Amigo oyente, amable oyente, Jesucristo no está en el santo sepulcro. Eso es un engaño del diablo. Jesucristo resucitó. Las mujeres iban a llevar las especies para ungir el cuerpo del Maestro y se encontraron con un ángel que les dijo: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Hay una tumba vacía. En estos días, unos inconversos llegaron al sepulcro donde dicen que Jesús estaba, donde Jesús murió, donde fue resucitado, donde fue puesto el cuerpo de Jesús. ¿Y sabe qué hicieron estos impíos? Pusieron una imagen, un muñeco en posición de muerto, con un poco de llagas
y decían que lo que encontraron los científicos descolló al mundo moderno. Qué mentira, qué falta de honradez de estos hombres, queriendo demostrar que Jesucristo está muerto. Mentiras del diablo. Jesucristo resucitó, su tumba está vacía y en la tumba de Cristo hay un epitafio que dice, no está aquí, ha resucitado. Y si Él resucitó, nosotros también resucitaremos con Él en el día en que Él regrese por su pueblo. Un abrazo, Dios les bendiga.